próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos, queridos televidentes, a Signos Vitales. De antemano les agradecemos que estén con nosotros el día de hoy. Este espacio está enfocado especialmente en la prevención, promoción y bienestar a la salud. El día de hoy tenemos una gran invitada, se llama Natalia Domínguez Cuartas. Ella es psicóloga con maestría en psicología clínica y vamos a tocar el tema de trastorno de bipolaridad. Doctora, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros acá en las cámaras de Aupan Televisión. Muchas gracias, Luisa, a ustedes por invitarnos. La idea es que este sea un espacio donde la población se pueda como instruir y se pueda informar para que de alguna manera pues como que ayudemos a que la salud mental en el municipio también sea mejor vista y mejor tratada por todos. Claro que sí, Doc, por eso vamos a priorizar un poquito y vamos a conocer de qué es el trastorno de bipolaridad. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Bueno, el término técnico como tal es trastorno afectivo bipolar. Es un diagnóstico que está enmarcado dentro del manual, digamos, diagnóstico de trastornos mentales, por lo que hace parte pues de una enfermedad que corresponde al tratamiento en la especialidad de psiquiatría. Y que básicamente es una enfermedad mental crónica, es decir, que se extiende en el tiempo, que no tiene cura, que después de que aparece pues va a permanecer con nosotros durante toda la vida y que lo que hace es afectar los mecanismos de regulación del estado de ánimo, ¿cierto? Las personas con trastorno afectivo bipolar, como su nombre lo dice, pues viven en dos polos, ¿cierto? Entre mucha tristeza o mucha alegría. Y esto es lo que hace que la enfermedad sea tan disfuncional y ocasione como tantas alteraciones con la vida cotidiana. Es súper bueno saber el contexto del trastorno bipolar, Doc, porque no sé si muchos televidentes se han sentado en el momento y han pensado, ¿será que es que yo tengo trastorno bipolar? Porque pues las redes sociales y la información que tenemos cotidianamente parece como el trastorno bipolar, pero no lo profundizamos, ¿cierto? O si lo profundizamos, lo adaptamos de manera cotidiana. Sí, exacto. Entonces uno es como que, bueno, en este momento yo estoy feliz, pero si yo me voy y peleo con fulanito, como yo soy tan enojada, ¿será que yo tengo trastorno bipolar? Bueno, ahí es muy importante como aclarar ciertas cosas y es que como se considera un trastorno mental, para que califique como trastorno, tiene que alterar varias áreas de desempeño de tu vida, ¿cierto? El trastorno afectivo bipolar ha sido cada vez como más mal utilizado en la cotidianidad, sobre todo en el lenguaje adolescente lo escuchamos mucho, ¿cierto? Ella es bipolar, mi mamá es bipolar, pues porque nos acordamos de los cambios en el estado de ánimo. Pero si esos cambios en el estado de ánimo responden a una situación vital que así lo amerita, eso está dentro de la franja o dentro del espectro común o lo que llamamos normal, ¿cierto? Si tú estás muy alegre porque estás cumpliendo años y hoy mismo que estás cumpliendo años, no sé, te despiden del trabajo y estás muy triste, eso no es bipolaridad, ¿cierto? Okay, sí. Eso es como responder a las situaciones a las que estás siendo como enfrentada durante el día, ¿cierto? Distinto a las personas que tienen un trastorno afectivo bipolar, que no solo se mueven en esos dos polos, ¿cierto? Se llama depresión y manía, sino que son muy altos, son muy alterados, se alteran de una manera muy grande con respecto a lo que debería responderse en un estado emocional. No sé si soy clara con eso, Luisa. Me confunde un poquito la terminología de manía. ¿Cómo así que manía? Listo, entonces hablamos de un trastorno afectivo bipolar que se mueve entre dos polos, ¿cierto? Los dos polos son depresión, que es como mucho más común, ya la tenemos como más habituada en nuestro lenguaje, pues porque es un diagnóstico también, digamos, de un trastorno mental mucho más común. Y la manía es la otra fase o el otro polo del trastorno bipolar, que se refiere a estados de inmensa alegría. Pero cuando hablamos de inmensa alegría no es porque me dieron un carro, sino porque es tan grande que se vuelve disfuncional, ¿cierto? Si quieres, ahorita más adelante profundizamos en los síntomas de cada una de esas fases,
para que las personas y los televidentes pues puedan entender un poco a qué nos referimos. Si lo planteamos básicamente es una tristeza profunda que puede durar varios días o meses y una euforia, ese es más bien el término, no es solo alegría, sino como una euforia, ¿cierto? Como esa necesidad, esa, digamos, percepción o sensación de tener mucha energía, de estar muy, muy feliz, que hace que interfiera o que no me deje pensar adecuadamente y altere, digamos, la cotidianidad de mi vida diaria. Ok, Doc, entonces hablemos un poquito de los síntomas. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno bipolar? Listo, entonces, el trastorno bipolar se caracteriza por dos fases, ¿cierto? De hecho, cuando se diagnostica, uno pone trastorno afectivo bipolar en fase maníaca o en fase depresiva. Para diagnosticar un trastorno afectivo bipolar, tiene que existir manía. ¿Listo? Si no está esa parte eufórica, esa parte donde yo siento mucha alegría por muchos días, no se diagnostica con trastorno afectivo bipolar, sino con depresión. Y esto ha sido un problemilla porque pues muchas personas que son bipolares no son diagnosticadas sino hasta 5, 10 o 15 años después porque solo muestran durante esta primera etapa los síntomas depresivos. Entonces empieza con un trastorno depresivo en muchos casos y solo hasta que presente ese estado maníaco o esa euforia podemos diagnosticar con afectivo bipolar, ¿listo? Entonces, en la depresión o en la fase depresiva, porque hablamos de polos y fases como dije al principio, son muy claros los síntomas: tristeza, angustia, apatía, aislamiento social, muchos pensamientos negativos asociados a mí mismo, al mundo y al futuro, ¿cierto? Una visión negativa como sobre todo lo que me está rodeando, baja de energía, puede haber llanto, pues estoy mucho tiempo en mi cama, no me levanto, pierdo como las ganas de estar como arregladito, ordenadito, ¿cierto? Se puede perder un poco incluso como esa capacidad de autonomía en cuanto a los hábitos de aseo, por ejemplo. Y además pues puede haber hipersomnia, es decir, personas que duermen mucho, están tan fatigadas, tan cansadas, que duermen por muchas más horas. Puede haber llanto como síntomas fisiológicos, pueden haber dolores crónicos, bueno, todo lo que viene caracterizando como la depresión. Y es, digamos, que muy fácil de ver, en el sentido, como te decía, que estamos mucho más familiarizados con digamos, los síntomas depresivos. Entonces eso me puede durar una semana, me puede durar un mes, ¿cierto? Cuando estoy en fase maníaca ocurre exactamente lo contrario, ¿cierto? Entonces es como una sensación de energía vital impresionante que empieza a reducir, por ejemplo, la necesidad de dormir. Y esto es un síntoma o un signo muy importante al que debemos poner cuidado porque es lo que da el primer criterio de hospitalización, ¿cierto? Si una persona de mi familia yo empiezo a ver que lleva 2 noches sin dormir y no está cansado, es muy probable que esté dentro de un episodio maníaco, ¿cierto? Entonces hay como esa necesidad de no dormir, ese sentirse como muy enérgico, muchas personas como que empiezan a gastar dinero irracionalmente, empiezan a pensar en proyectos que pueden ser incluso como absurdos, pueden de alguna manera como ser muy extravagantes en su forma de vestir, ¿cierto? Entonces empiezan a maquillar mucho más fuerte, mucho más llamativos. Hay otra característica, digamos, psiquiátrica muy importante y es que el flujo de ideas del pensamiento es muy rápido, van muy rápido pensando, contrario a la depresión donde pensamos más lento, ¿cierto? Y este flujo rápido, pues en lo que se, digamos, puede evidenciar es en un lenguaje que tiene un nombre que se llama verborrea o logorrea, donde el paciente habla y habla y habla y habla y habla sin sentido, en un ritmo muy rápido, puede estar diciendo incoherencia, ¿cierto? Esas son las dos fases, pero además de esto, o sea, como si esto fuera poco, en alguna de esas dos fases se pueden presentar síntomas psicóticos, ¿cierto? Okay. Los síntomas psicóticos pues corresponden a delirios, que son como esas ideas que yo me empiezo a crear en la cabeza sin una base real, no sé, que son muy también acordes con el estado de ánimo, ¿cierto? Soy Dios, tengo poderes, o todo el mundo me está buscando para matarme, ¿cierto? Como una idea que se crea en la cabeza sin una base real de información.
o se pueden presentar también alucinaciones que tienen que ver como con percepciones sin objeto, es decir, tú y yo estamos acá y yo veo algo ahí que no existe, pero yo lo veo y estoy convencida de que está, ¿cierto? Ambos son síntomas psicóticos que agravan obviamente el diagnóstico, que requieren mucha más atención, ¿cierto? Y que pueden poner como en mucho más riesgo, no solo al sujeto que está presentando la enfermedad, sino también a su familia. Ok, aprovecho, no sé si de pronto, ahorita cuando usted nos hablaba de la persona que tiene como esos diagnósticos o esas fases psicóticas, no sé, de pronto entra lo que nosotros coloquialmente le decimos delirios de persecución. Claro, lo que pasa es que lo que ha ocurrido con la cultura y como con el acceso a la información que tenemos como en las últimas 2 décadas, es que muchos de los términos médicos los empezamos a usar como coloquialmente, ¿cierto? El delirio de persecución hace parte de un síntoma que puede ser, por ejemplo, aparente en un trastorno de esquizofrenia o psicosis, ¿cierto? O puede ser, por ejemplo, en las personas que consumen sustancias psicoactivas y se les activa el delirio, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros vamos caminando con una amiga y simplemente porque percibimos que alguien está detrás ya lo nombramos como un delirio de persecución. Pero si nos vamos a la terminología médica exacta, sí, es lo mismo, a eso nos referimos. Ok, listo. Doc, nos hablaba un poquito acerca del diagnóstico. ¿Cómo se puede diagnosticar este tipo de trastorno? Listo. El trastorno afectivo bipolar es un trastorno que corresponde, digamos, a la especialidad de psiquiatría, ¿cierto? Son los psiquiatras las únicas personas como autorizadas dentro del mundo médico para hacer el diagnóstico. Y pues digamos que si los síntomas son claros y si la información es coherente, pertinente, hay un buen informante, entre comillas, es fácil diagnosticar. Lo único que se usa, o digamos el método más común utilizado, es una entrevista clínica estructurada, ¿cierto? Donde el psiquiatra va puntuando, preguntando, chequeando ciertos síntomas y él determina que es un trastorno afectivo bipolar. Entonces, ahí hay una recomendación importante, ¿cierto? Obviamente los médicos generales, muchos psicólogos que trabajan en ambientes hospitalarios están muy familiarizados con el tema y también pueden decir, esto es un trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Porque uno lo empieza como a reconocer, pero quien debe colocar el diagnóstico es el psiquiatra. Probablemente el médico general con remisión a psiquiatría. Entonces es muy importante, acá iba como el consejo, y es que en el momento en que uno empiece a percibir que mi familiar está presentando estos síntomas por más de un día, yo debo de acudir al servicio de urgencia, ¿cierto? Por si no ha sido diagnosticado, pues poder iniciar como en esta ruta que entre comillas es rápida para poder aclarar ese diagnóstico y recibir el tratamiento más adecuado. Bueno, Doc, otra pregunta que tengo es, hablábamos inicialmente de que hay una brecha muy grande porque el trastorno bipolar a veces se da por allá como en el tiempo, o sea, no se diagnostica como de manera inmediata, sino como en lo corrido del tiempo. Sí, ¿cierto? porque depende de que se presente la fase maníaca. A ver, hay pacientes que su primer episodio es maníaco, ¿cierto? Tú nunca has presentado una depresión y empiezas con síntomas maníacos y a ti te diagnosticamos con un trastorno afectivo bipolar. Pero si tus primeras fases fueron depresivas, no tenemos cómo saber que hay un trastorno afectivo bipolar hasta que no se presente la manía. Entonces eso puede variar, algunas personas se demoran mucho, otras no. Ok, sí, porque le iba a preguntar acerca de esto y era, ¿el trastorno bipolar puede ser hereditario, es genético o puede ser producido? La causa más aceptada hoy en día con la que trabajamos, digamos, en los ambientes psiquiátricos es que corresponde a una causa biológica y genética, ¿cierto? ¿Cómo así biológica? Es decir, hay una alteración en los neurotransmisores o en algunas sustancias pues, que andan por allá por el cerebro como mandándonos información, que también son llamadas hormonas en algunos casos. Y en el caso del trastorno afectivo bipolar hay dos muy importantes, hay varias, ¿cierto? Pero hay dos muy importantes. Una es la dopamina, que también hemos empezado a escuchar. La dopamina es esa neurona, esa hormona, ese neurotransmisor que activa el sistema de recompensa, es como lo que nos produce placer, ¿cierto? Lo que nos genera muchísima satisfacción y es eso que está presente, por ejemplo, cuando yo hago algo que me genera mucha recompensa, ¿cierto? Entonces, en fases maníacas hay un aumento de dopamina, ¿ya?
Y en fases depresivas ocurre una disminución de serotonina, que lo que es ese mismo neurotransmisor que de alguna manera necesitamos para estar en un equilibrio energético común o normal. Entonces, en su ausencia o en su disminución, estamos más cabizbajos, más tristes, más bajitos. Esas son como las dos interacciones más importantes. La genética también juega un papel muy importante. Habrán casos, seguramente, pero digamos desde mi experiencia no conozco un solo paciente, digamos, con trastorno afectivo bipolar que no tenga otros familiares con trastorno afectivo bipolar. Principalmente padre, madre o tío, sí, es muy transmisible genéticamente. Bueno, y no puede ser provocado, pues lo digo porque en muchos momentos hemos estado como en esa etapa de que el estrés nos consume, sentimos la presión del mundo encima y decimos, bueno, yo estoy aquí jugando en un montón de emociones y sentimientos. Puede que yo esté en la fiesta de fulanito y yo me sienta súper contento, aunque estoy pensando en lo que hablábamos ahorita, de que me echaron y tengo ese estrés encima, de que tengo que pagar eso, tengo que pagar esto y no tengo con qué. Muchas veces lo asimilamos a esto, al trastorno bipolar. Entonces no sé cómo podría manejar. Ahí podríamos como diferenciar lo que es provocado con lo que se considera un detonante. ¿Listo? La causa es genética y biológica, no hay otras causas. ¿Listo? O sea, tú no tienes papá, mamá, tíos que tengan el trastorno afectivo bipolar y te echaron del trabajo y lo despertaste. No funciona así. Podría pasar si ya hay carga genética, ¿cierto? Pero ahí sería detonante, no productor, ¿cierto? No es la causa, la experiencia negativa, es como el detonante, ¿cierto? Entonces, no, digamos que la carga genética y biológica es como lo que hoy en día y hace mucho tiempo, pues porque el trastorno bipolar también es como de los diagnósticos más viejitos que hemos conocido, que hemos asociado incluso pues como a la locura, ¿cierto? Como a ese término como un poquito despectivo. Es muy viejito en el tiempo, es muy estudiado y solamente hablamos de genética y biología, ¿cierto? Pero claramente sí hay unos factores como la exposición a estresores que pueden detonar un episodio, ¿cierto? Yo ya soy bipolar o yo tengo carga genética y nunca me han diagnosticado. La, digamos, exposición a factores estresores sí puede detonar un episodio, pero no solo eso. También experiencias negativas importantes, ¿cierto? La pérdida de alguien, por ejemplo, muy significativo, pero también el abuso de alcohol o sustancias, ¿cierto? El parto en las mujeres también puede detonar como esos episodios maníacos o depresivos. Y sobre todo, y muy importante, la interrupción repentina del tratamiento. O sea, la mayoría de recaídas, podría decirse que un 90-92% de las recaídas en los pacientes con este diagnóstico ocurren porque dejan de tomarse el tratamiento farmacológico. Ok, listo. Aquí también me surgen ciertas inquietudes, pero primero quiero preguntarle, Doc, si este tipo de trastornos se puede dar en cualquier edad o a partir de qué edad se pueden ir presentando. Listo. Sí se puede dar en cualquier edad, pero lo más común es que estos síntomas empiecen a aparecer en los adultos jóvenes, ¿listo? Como a partir de quizás los 25 años para adelante. Se da en adolescentes, no es común, pero han habido casos, y se da en niños, pero es muy rara la aparición. Entonces sí puede ser en cualquier edad, pues porque ya hablamos de una carga genética, ya se tiene, ¿cierto? Como esa vulnerabilidad, pero no se logra despertar muy comúnmente en edades iniciales de la vida o de la etapa de desarrollo, pero sí podemos encontrar, por supuesto que sí. Bueno, y el tratamiento también puede diferir, ¿de acuerdo a...? No, el tratamiento puede diferir, pero a ver, pensemos como más específicamente, es decir, el tratamiento para los pacientes con trastorno afectivo bipolar consta básicamente como de 3 elementos. El primero y más importante y el que ha demostrado pues mayor efectividad es el tratamiento psiquiátrico, farmacológico, ¿cierto? Que tiene que ver pues como con la formulación de ciertos fármacos que ayudan como a equilibrar esos niveles de estos dos neurotransmisores que hablábamos que se aumentan y se disminuyen. Está el acompañamiento psicológico. Esto es un desafío, digamos, para los psicólogos. Los psicólogos intervenimos en el sentido de psicoeducación, es decir, nosotros lo único que podemos hacer es acompañar al paciente cuando no está en fase
maníaca sobre todo, a que conozca sus síntomas, a que entienda la enfermedad, a que sepa qué hacer para evitar, por ejemplo, recaídas, aceptar ese diagnóstico, acompañar, digamos, el tratamiento también con la familia. Entonces ahí llevamos dos, farmacológico o psiquiátrico, psicológico y sobre todo muy importante, que depende mucho del paciente, y es poder implementar esos hábitos saludables, ¿cierto? El dormir muy bien, o sea, para estos pacientes es muy importante el tema del sueño, porque también el descuidar un poco el sueño también se vuelve un factor de riesgo, ¿cierto? Hacer ejercicio, la alimentación balanceada, no estar expuesto, por ejemplo, a consumo de sustancias o alcohol, ¿cierto? Ese sería como el tratamiento fundamental. Puede variar, claro, porque los psiquiatras, ¿cierto? Digamos que hacen pues sus cálculos, no sé cómo llamarlo, y pues hay una formulación específica, de acuerdo a tu edad, tus otras patologías, bueno, si estás embarazadita o no, que también tenemos como mamás embarazadas con el trastorno, pero digamos que hay unos fármacos específicos que pueden ser estabilizadores del estado de ánimo. Hay uno que se usa mucho que es el litio en pacientes con trastorno afectivo bipolar. Ya será que en cada caso el psiquiatra pueda como acomodar las dosis e ir haciendo seguimientos. Eso se llama ensayos clínicos, no porque estén ensayando con los pacientes, ¿cierto? Sí. Sino porque hay que encontrar la dosis exacta que al paciente le sirve. Entonces empiezan de a poquito, luego suben, luego bajan, hasta que se estabilice un poco el síntoma. Listo, doctora. Súper importante todo. Realmente la pregunta me la abarcó demasiado profunda, porque pues yo pensaba como tocar el tema de las mujeres en embarazo en cuanto al tratamiento y también como que esa afectación que pueden tener los fármacos, no sé, de ese tipo de trastornos en los bebés. Entonces no sé si podríamos hablar de los cuidados que deben de tener. A ver, el tratamiento en mujeres embarazadas es el mismo que en otras personas que no sean mujeres embarazadas, ¿cierto? Necesitamos fármacos, claramente. Implica un seguimiento, digamos, mucho más riguroso de parte del psiquiatra y también pues como en este tema de los controles y eso. No significa que le vayan a hacer daño al bebé, pero sí significa que hay que tener un cuidado especial, ¿cierto? Yo creo que alrededor de la salud mental también hay muchos mitos que impiden que sigamos los tratamientos de manera adecuada, ¿cierto? Por esos temores. ¿Qué se ha encontrado, por ejemplo, en mamás con depresión y que toman antidepresivos, que pueden seguir lactando sin ningún problema? Lo que pasa es que vamos a necesitar, por ejemplo, mayor supervisión o acompañamiento de otra persona, porque hay algunos fármacos que generan somnolencia. Entonces la idea es que si la mamá está más dormidita, pues haya alguien que esté más pendiente del bebé, que la pueda despertar para lactarlo, ¿cierto? Como que no se rompa esa cadena de disponibilidad. Pero vuelvo y repito, pues eso va a ser muy específico de cada caso, compete solamente como al psiquiatra o al médico tratante y él es el que deberá tomar la decisión, ¿cierto? Hay casos en los que las mamás siguen tomando medicación con algunos ajustes, ¿cierto? Habrá casos muy graves o con características específicas, pues que el psiquiatra, no sé, no conozco tampoco casos, dirá tenemos que interrumpir medicación. Pero pues es un asunto de mucho cuidado, más por lo que le pueda pasar al bebé, incluso es por lo que le pueda pasar a la mamá durante el embarazo, ¿cierto? Es decir, no porque esté en embarazo tendríamos que suspender el fármaco y hacer, por ejemplo, que la mamá caiga en una recaída y presente una fase depresiva maníaca. Entonces ahí, más que decir los efectos, pues tiene que ver con pues ser mucho más cuidadoso con los controles y los seguimientos a nivel de, digamos, el médico tratante. Listo, Doc. Aprovechamos entonces este espacio de signos vitales y no sé, vamos a un espacio que tenemos y se llama consulta rápida, que abarca como esas inquietudes que tienen las personas y que tienen los televidentes en cuanto a este tema. Por supuesto que sí, claro. Listo. Escuchemos. Bueno, Doc, entonces aprovechemos a hablar un poquito acerca de estas preguntas que nos tienen los televidentes y aquí hay una. El que una persona cambie constantemente de humor es bipolaridad, porque pues uno normalmente escucha en la calle que, ay, este cambia constantemente, ay, este es bipolar. Es bipolar, exacto. Bueno, recordemos o retomemos un poco lo que hablábamos al principio, que tiene que ver pues como con ese uso en el lenguaje cotidiano del lenguaje médico.
Para que una palabra en este caso, digamos, para que sea bipolar o para que sea un diagnóstico o un trastorno mental, este es depresivo porque se mantiene triste, hay una clave importante y es que tiene que alterar las áreas de desempeño de ese paciente o de esa persona, ¿cierto? Mi mamá es bipolar porque hoy me saludó bien y se despidió mal, no, porque ella no está dejando, digamos, su cotidianidad, ¿cierto? Un paciente bipolar es un paciente que en las fases en las que aparecen los síntomas deja de ir al trabajo, por ejemplo, sale a mitad de la noche, en casos extremos puede ocurrir, por ejemplo, que salga desnudo, porque también se aumenta un poco como ese deseo sexual, o sea, se expone, ¿cierto?, a que ocurra algo en su vida. Hay ideas de suicidio en fase maníaca y en fase depresiva, entonces es algo que irrumpe de una manera más directa como con la cotidianidad, ¿cierto? Pero si mi mamá todos los días por la mañana está triste y por la noche está muy contenta, pero no está regalando las cosas de la casa, no se está gastando la plata de los servicios, no está saliendo y está dejando al bebé de 1 mes, digamos, en la casa solo, no podemos hablar de un diagnóstico, ¿cierto? Tenemos que estar como muy claros en eso y hay 3 claves que yo también se las digo mucho a mis estudiantes y es como que uno puede pensar en la gravedad del asunto de acuerdo a la intensidad de los síntomas, qué tan fuertes son, o sea, está triste y me mira feo o está llorando y no para, por ejemplo, ¿cierto? Listo. La duración de esos síntomas, ¿cierto? Le duró todo el día, me fui para el colegio, volví y seguía llorando, o fue solo 5 minuticos, ¿cierto? Entonces, intensidad, duración y la frecuencia, esto le pasa todos los días, le pasa 1 vez al mes, le pasa 2 veces al año, o le pasa cada vez de vez en cuando, ¿cierto? Porque tampoco podemos confundir, porque también aparece, digamos que se empieza a instaurar eso culturalmente y también empiezan a haber como ciertos cambios importantes, entonces empiezan a sobreconsultar, pueden estar sobremedicados, ¿cierto? Y podemos estar como hablando de un diagnóstico cuando en realidad no lo es o no requiere ese tratamiento. Entonces sí hay que empezar a ser como muy delicados con eso, obviamente pues desde el chiste uno dice esta es bipolar, ¿cierto? O como uno lo dice esta está loca, que es algo también muy frecuente, pero si nos vamos al término clínico, al diagnóstico y digamos a la terminología médica, tiene que haber una alteración importante en esa cotidianidad y en esas áreas de desempeño. Sí, Doc, y lo hablo desde la parte en la que muchas veces decimos que entre charla y charla se dicen las verdades, ¿cierto? Entonces, a veces uno está en esos días en los que puede estar tonteando, diciendo cualquier cosa, pero a la hora de la verdad no sabemos cuánto le afectan esas palabras a la otra persona, que es donde yo vengo y digo, venga, la empatía, ¿cierto? Claro. Es la empatía porque a veces uno no sabe por qué situación o por cuáles situaciones está pasando esa persona y yo simplemente vengo con mi charla, con mi guachafita, pero venga, yo le estoy diciendo esto, pero hasta qué punto le está afectando a esa otra persona lo que le estoy diciendo. Entonces me parece muy importante que hablemos del trastorno bipolar, pero también desde la parte coloquial y cultural de cómo es la definición y el impacto que puede provocar en otros. ¿Cierto? Sí, Luis. Muy bien. Entonces, no sé si podemos hablar acerca de los efectos secundarios también, Doc, como para darles esa trazabilidad de lo que hablábamos del medicamento, ahorita. del tratamiento. Sí, como esos efectos secundarios que puede tener el tratamiento en la persona. Listo. Voy a puntualizar lo que decías anteriormente como para poder pasar a este punto y es también un tema como de responsabilidad afectiva, ¿cierto? Y como de podernos cada uno preguntar qué tanto estamos afectando al otro como con estas cosas, ¿cierto? ¿Qué tanto? Pues porque puede que el otro se sienta mal, pero qué tanto estamos instaurando también de pronto en él una idea de un diagnóstico que de pronto no es cierto, ¿cierto? Y que se puede instaurar y empezar como a determinar ciertas, digamos, modos de acción en esa persona. Entonces, como si una invitación a que seamos muy, muy juiciosos con eso, ¿cierto? Muy prudentes, tampoco a que no lo digamos nunca, ¿cierto? Pero como a tratar de autoevaluarnos con eso. Bueno, con respecto al tratamiento de los efectos secundarios o colaterales, pues si partimos de que es un tratamiento farmacológico, obviamente van a haber efectos colaterales, ¿cierto? Como les decimos a los pacientes, igual que cuando tomamos la pastilla para la tiroides, para la hipertensión, entonces voy más al baño, duermo más, se me seca la boca. Entonces hay como unos efectos
dados, digamos, por el medicamento, que van a depender también del medicamento. No podría decirte acá exactamente cuáles son, pero puede ser subida de peso, puede ser acné, puede ser baja de peso, puede ser somnolencia, pueden ser en algunos casos calambres, se queda en la boca, ¿cierto? Hay múltiples efectos. Cuando nosotros empezamos un tratamiento farmacológico, pues digamos el médico tratante, el psiquiatra en este caso, o el psicólogo, debería contarnos qué podemos esperar de ese medicamento, ¿cierto? En pacientes con trastorno afectivo bipolar hay un efecto secundario muy importante, que es una intoxicación por litio, ¿cierto? Porque como el tratamiento es a base de litio, puede haber una intoxicación, ¿cierto? Porque digamos que la dosis que está tomando es mucho mayor y por eso se requiere ser muy juiciosos y muy meticulosos con los exámenes que manda el psiquiatra. Ellos se tienen que medir el litio en la sangre. Si no estoy mal, ahí se me escapa un poco el dato, una vez al mes. Entonces también depende mucho de la responsabilidad del paciente, de qué tan psicoeducado esté, de la responsabilidad social que tengamos con esos pacientes, para que puedan seguir como el tratamiento de la mejor manera, pero sí, siempre van a haber efectos. Ah, ok, listo, Doc. Y también me queda como una inquietud, y es como la relación que tiene la creatividad con el trastorno bipolar. Sí, eso puede parecer chistoso, ¿cierto? Sí. Incluso. Bueno, por allá en los 90 sobre todo, se hicieron como algunos estudios que nombraban que, sobre todo en la fase maníaca, como es una fase como de mucho empoderamiento, ¿cierto? Un empoderamiento ya grave, pero que justo ahí se pueden dar como esos espacios donde me surjan ideas, muchas ideas, muy locas incluso, muy absurdas, me creo muy poderoso, muy capaz, pero hay una relación como con cierta, digamos, desarrollo de la creatividad, ¿cierto? Que puede ser disfuncional. Sin embargo, lo que han reportado los pacientes es que en las fases de mayor remisión de los síntomas, es decir, donde están más estables, es donde pueden entender o pueden ver que hay una relación más saludable con la creatividad, ¿cierto? O sea, crean más, piensan más, porque están en fases muy equilibradas que les producen menos sufrimiento. Ok, súper bien. Doc, acá en Signos Vitales también tenemos un espacio que se llama Glosario Médico. Perfecto. Donde les explicamos o les damos como esas terminologías a nuestros televidentes para que se empapen un poquito más de la información que les estamos brindando. Súper. Dale, listo. Es una complicación del trastorno bipolar que frecuentemente implica un mal pronóstico. Consiste en la sucesión de 4 o más episodios de la enfermedad a lo largo de un año y es lo que se denomina como un marcador de curso, un subtipo evolutivo de la enfermedad. En realidad, la ciclación rápida no es un tipo de trastorno bipolar, sino una forma evolutiva y afortunadamente reversible con un tratamiento adecuado. Bueno, después de este corto espacio que tuvimos y que les brindamos a los televidentes para conocer un poquito más de la terminología en cuanto a este tema que es el trastorno bipolar, Doc, quisiera que tocáramos una preguntita y es, ¿cuáles son los síntomas de riesgo en cuanto al trastorno bipolar? Bueno, ahí hay como que reformular la pregunta, Ok, ¿cierto? sí. Cuando hablamos de síntomas, hablamos de signos que aparecen, que a mí me pueden decir, acá está pasando algo y hay un trastorno afectivo bipolar, que son todos los que se presentan en la fase depresiva o en la fase maníaca. Tristeza, energía, aumento, digamos, del deseo sexual, hablar mucho, hablar poco. Pero cuando hablamos de riesgo, hablamos de factores que, digamos, pueden hacer que esto se presente, ¿cierto? Que se desencadene. Los factores de riesgo, pues, tienen que ver básicamente con no conocer la enfermedad, por eso es tan importante este espacio, ¿cierto? Sí. No conocer la enfermedad, no conocer de qué se trata, porque pues puede pasar desapercibida o nos puede generar, digamos, mucha dificultad al empezar a experimentarla. Esa es una. Entonces un factor de riesgo es no tener la información. El otro factor de riesgo tiene que ver con las personas que ya están diagnosticadas y no siguen adecuadamente el tratamiento farmacológico. Otro factor de riesgo, digamos, para que se desencadene de pronto algún episodio tiene que ver con el acompañamiento y el apoyo de las redes sociales, ¿cierto? Qué tan importante es estar como anclado en ciertas redes, en cierto apoyo social que me permita también descubrir eso.
Y el consumo de sustancias psicoactivas como alcohol puede combinarse con el tratamiento farmacológico y generar efectos negativos muy importantes. Doc, yo creo que acabamos de tocar pues un tema muy específico y muy importante, y es como los medios de comunicación y las redes sociales, que considero que en este momento ya estamos en tiempo de actualización, donde podemos encontrar todo tipo de información en las redes, donde podemos encontrar muchísimas cosas en las redes, y creo que de alguna u otra forma hay dos panoramas, uno de riesgo y otro pues como favorable, porque en las redes sociales sí, también encontramos como información acerca de este tipo de trastornos, pero también vemos situaciones muy incómodas donde pues de alguna u otra forma vemos que algunas personas pueden ser acosadas, pueden ser como qué tipo de bullying, ¿cierto? Y no sé si este tipo de situaciones puedan como ayudar a manifestar este tipo de trastornos. Yo creo que no es necesariamente una relación directa, pero creo que sí puede agravar los síntomas, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de síntomas psicóticos que mencionábamos ahorita, un delirio o una alucinación, digamos que la exposición a redes sociales sí puede hacer que ese delirio se consolide, que esa idea irracional tenga como más evidencia, ¿cierto? Entonces me están persiguiendo y me van a matar y me están vigilando a través del celular, ¿cierto? Sí. Puede ser como mucho más normal o más común ahorita que los pacientes con trastorno afectivo bipolar, que no estaban expuestos como a estos métodos tecnológicos, ¿cierto? Entonces yo creo que eso puede ayudar como a nutrir la idea, sí, pero no a desarrollar el trastorno. No sé si soy clara ahí, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí. Claro, nos puede ayudar a agravarlo, a detonar un episodio, a construir ciertas cosas alrededor de eso, que la información que tenemos sea interpretada de una manera más errónea, pero no va a desarrollar un trastorno afectivo bipolar. Va a influir, pero no lo va a desarrollar. Ok, listo, Doc. Doc, muchísimas gracias por brindarnos como este espacio, este tiempo, para regalarnos a los televidentes y a mí personalmente como información acerca de este tipo de trastornos, porque considero que es muy importante para todos aprender y, no sé, de alguna u otra forma tomar conciencia, sí, acerca de la salud mental. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, qué rico que estén haciendo estos espacios y que la comunidad se pueda informar y pueda ser más autónoma con respecto a su salud mental. Claro que sí. Esperamos que también nos pueda acompañar en otro espacio. Por supuesto. Listo, queridos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en Signos Vitales. Nos vemos en otra oportunidad.